Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros auditores. Bienvenidos a Tiempos Plebeyos, el podcast de la gente común y corriente que está descontenta con la política. Hoy día tenemos una invitada especial. No queríamos decirlo, pero es una invitada que desde el día uno que nació Tiempos Plebeyos queríamos invitar. Pero dijimos, no, vamos a invitarla el primer capítulo, en un contexto donde todavía nadie nos conocía. Bueno, tampoco es que seamos lo más relevante del mundo, pero claramente tenemos ahora nuestra pequeña reputación que hemos ido creciendo poco a poco. Así que tenemos hoy día a Camila Vergara, una intelectual plebeya. Vamos a ver, a hablar un poquito más de eso. Así que te damos la bienvenida, Camila, y muchas gracias por tu tiempo y paciencia. Muchas gracias por invitarme, Rengo, por estar en tiempos plebeyos, luego de algunos reajustes técnicos. Así Encantada de es. estar aquí. Excelente. Y tenemos también, por supuesto, a nuestro gran contertulio que todas las semanas nos tiene acá con comentarios bastante interesantes. Varina, por favor. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos los auditores que nos escuchan en este podcast. Particularmente hoy día estoy muy contento, estoy muy entusiasmado porque primero por la invitada que tenemos, por el agrado de poder recibirla en este espacio. Sepa usted que no es la primera invitada en la trayectoria que tenemos de este programa y es un honor poder recibirla. Es un honor estar Y aquí. muchas gracias. Y también contentos porque si bien de repente hay tropiezos técnicos, cosas aquí y allá, igual nomás logramos sacar y igual nomás estamos acá y eso también le da otro sabor Exacto. a esta transmisión. Exactamente, exactamente. Bueno, así es la misma gente plebeya común y corriente que está todos los días también teniendo que sacar la plata para la olla, sacando el día a día. De hecho, ahora yo me vine corriendo en un taxi y estaba hablando con un caballero que estaba vuelto loco porque quería supuesto retiro de 10%. Y bueno, es una mezcla de cosas también propias de la cultura plebeya, sobre todo en Chile. También me hablaba de Dios y que su mamá sabía dónde se iba. Bueno, cosas propias de nuestro territorio. Camila, te quiero hacer una pregunta incómoda al tiro, pero una pregunta incómoda para nosotros. Para nosotros. Camila Vergara, ¿escuchaba Tiempos Plebeyos anteriormente o no? No, la verdad. Lo veía, lo sigo, Ajá. pero la verdad es que no tengo mucho tiempo para escuchar nada. En el fondo estoy Ujú, como básicamente absorbida por la contingencia, ujú. siguiendo todas las votaciones de los reglamentos que básicamente lo hacen tan difícil para que no sea inteligible por nadie, que nadie pueda realmente comprender porque es tan difícil de analizar. Entonces he estado sumergida en eso. Justamente, y hacerlo desde afuera, con todo lo que eso significa, cambios de horario, todo ese tipo de cosas, me imagino que tiene su dificultad. Sí, claro, imagínense, estoy a 4 horas más que ustedes y básicamente estoy trabajando en dos zonas horarias, porque no, si me voy a acostar a las 12 de la noche está todo pasando en Chile, entonces no puedo. Exacto. Y después luego que levantarme a las 6 de la mañana para dejar a los niños al colegio, entonces Ajá. es bastante duro, pero interesante. Es bueno estar viviendo este proceso constituyente, aunque sea desde fuera. Exacto, sí, sin duda que sí. Es bien complicado incluso, incluso para nosotros, que nosotros de repente grabamos un capítulo un día miércoles y al día jueves ya cambió todo el panorama, cambió la agenda y de repente los capítulos incluso de un día para otro quedan un poco desfasados. Pero esta vez estamos en el momento exacto, con la persona exacta que debería hablar y que para nosotros también es siempre un orgullo. Que vamos a hablar solo una cosa bastante pequeña, como para ir después a lo importante, pero yo creo que es importante preguntar un par de cosas. En tu currículum, cuando uno lo observa, que dicho sea de paso, no es algo que yo quiera destacar de acá, no porque no sea importante, sino que aquí hablamos entre plebeyos, como más allá de los títulos, ¿cierto? Del cartón. Ujú. Pero es bien interesante que en tu historia de vida tú eres una persona que estudió en la Universidad Católica, que tiene un sino de clase, o como un sesgo de clase bien, bien particular, y después te empezaste a preocupar de varios procesos constituyentes. Entonces, me gustaría saber qué pasó ahí, como, cuáles fueron los momentos de tu vida que hicieron que de una u otra manera después llegaras a grabar un podcast con nosotros, y en el fondo toda esta preocupación por el tema constitucional y que llegó en el momento justo y necesario.
Sí, mira, primero en términos de elegir la universidad, cuando yo me tocó postular, la Católica era la única universidad uno podía tomar cursos de otras carreras y Mm, hacer carreras paralelas, ¿ya? Y esa era la única universidad que lo ofrecía. Y yo, la verdad es que siempre supe que era humanidades lo mío, pero no quería estudiar derecho, que era la clásica, en el fondo, claro. carrera de humanidades, las otras Ujú, cosas, todos mis padres decían, ¿cuándo vas a ganar dinero con eso? Con todas las cosas exacto. que quieres estudiar en historia, literatura, estética, nada, y al final, obviamente uno a los 18 años sabe poco lo que quiere como una carrera, lo que Mm, sí quería transformar lo que existía, porque me parecía de lo más injusto y era muy difícil poder entender la realidad desde una carrera que uno se enfrasca y tiene que básicamente ir a rendir, por así decirlo. Entonces, yo quería estar en un lugar donde yo pudiera conocer distintas carreras y distintas formas de ver la realidad. Y eso es lo que ujú. he hecho desde un principio, en el fondo. Es una carrera bastante multidisciplinaria. Ujú. Excelente, muy interesante. ¿Y cuáles fueron las decisiones que hubieron después de tu carrera, digamos, de pregrado? Como, ¿por qué terminaste militando en las ideas que estás tú hoy militando? Si es que quiero ocupar esa palabra, probablemente pueda ser otra. Me refiero en general como los mismos conceptos, que son conceptos duros, como el de república plebeya, como todo lo que tiene que ver con la participación popular de los plebeyos, que después vamos a hablar un poquito más de ese concepto, pero ¿cómo llegaste a ese lugar? Sí, y mira, uno mira en retrospectiva y todo hace más sentido de lo que cuando uno toma las decisiones. ¿Ah? Sí, así Pero es. sí, mira, siempre yo he sido toda mi vida una persona bastante desadaptada, ¿ya? Ya. Yo soy una traidora de clase, Excelente. de familia de derecha, Ya. un abuelo agricultor del sur, medio Mm, franquista, ya, emigrado de España, ya, o sea, éramos nuevos ricos en el fondo, nunca con entiendo. mucho dinero, pero siempre como con el tema de la ética del trabajo y de tampoco pertenecer a la élite, porque cuando uno es aparecido no pertenece. Y en el fondo yo me crié parte de mi vida en el sur, y yo fui básicamente campera, o sea, yo estuve a cargo de los camperos desde que yo nací, en el fondo. Estaba siempre Ya. arriba del caballo y entre las Ah, vacas. interesante. Claro, entonces para mí desde el principio me hizo mucho ruido Ujú, ser la nieta del patrón, en el fondo, del patrón del fondo, ujú, y aunque mi familia o sea, eran buenos patrones en el sentido de ujú, que era como un buen señor feudal haciéndose cargo de la educación, la salud, de todos sus trabajadores, ¿ya? Él nunca claro. tenía liquidez, pero siempre estaba, en el fondo era Ujú, algo armónico. Yo siempre me di cuenta de que al final siempre era una decisión arbitraria del que tiene el poder y que al final mi abuelo tenía un poder impresionante ujú, frente a todas las personas que vivían en el fondo y que trabajaban para él. Y aunque él fuera bueno, al final dependía de él y yo veía que otras personas no eran como él. Entonces ujú, inmediatamente yo entendí que había una división de clase y que yo nunca entendí por qué. Porque ujú, para mí los camperos tenían una sabiduría que yo nunca iba a poder tener, en el fondo. Yo quería ujú, aprender de todo lo que ellos sabían y yo era tan inadecuada en el fondo, en términos viniendo de colegio, de como de un lugar más cuico en el fondo, claro. mis conocimientos no valían nada en ese lugar y yo Ujú, simplemente tenía que aprender. Entonces para mí esta división de clase yo me rebelé desde el primer minuto ujú, y nunca quise ser en el fondo lo que era. Entonces para mí entrar a la adultez en el fondo en una constitución impuesta por la dictadura que yo vi desde un principio, en el fondo, que claramente esto era con los militares, no sí, era po. algo que era bueno, ya, da lo Ujú, mismo lo que dijera mi familia. Había algo que había que cambiarlo desde un principio. Entonces yo, de hecho, nunca me inscribí en los registros electorales. Yo nunca he ujú, votado en mi vida por ningún representante. El único lugar donde yo he votado en mi vida ha sido en el sindicato. Los sindicatos en que he estado, y donde he elegido representantes, pero de ahí nunca he apoyado a nadie, ni apoyaría. Como que ya. para mí el tema de la clase plebeya es siempre los que están fuera del sistema y que al final Ujú, los representantes los usan, los manipulan y al final nos quedamos sin ningún poder.
Ujú. Entonces, parte de mi estudio, o sea, desde el principio, fue ir a investigar cómo cambiar la constitución de Pinochet Lagos. Y Ah, eso, en el fondo, cuál es el proceso constituyente más democrático que podemos pensar? Y realmente no existe. Entonces, de ahí empieza la búsqueda de algo de lo que no existe, del utopismo realista, por así decirlo. interesante eso de la Constitución Pinochet Lago. Es Sí. una buena acepción. Solo para saber, no necesito como detalles ni nada. ¿De qué zona del campo estamos hablando? ¿Al menos región? Ah, sí, de Futrono, de ahí Ah, del por lago esos lados, Ranco. ya. Sí, por Ah, esos lados, excelente. sí, sí. Excelente. Muy bien, Varina, ¿tienes algo que aportar o avanzar? Ya que Mm, agradezco tu biografía, porque es un elemento que parece que no aparece mucho generalmente en tu otra entrevista, que hemos visto varias. Es que uno empieza el cartón, pues ese es el tema. Pues igual si Exacto. en lugar de los medios siempre empiezan con los sí, po. cartones y no con lo que uno es. Lo que pasa es Exacto. que lo que uno es tampoco es tan interesante, Ujú. creo yo por lo menos. Oh, yo creo que he encontrado cosas muy interesantes. Adelante, nomás, Varina. Em, Así esto, dentro de eso mismo, me llama mucho la atención porque usted misma acaba de dar una definición precisamente. Significa para usted ser plebeya, ser plebeyo? Dentro de este contexto de lo que usted misma señala ya reconocido de esta marcada diferencia de clase. Me gustaría si pudiera profundizar un poco en su visión. Sí, para mí la clase plebeya tiene que ver con las personas que no tienen el poder. Y aquí es como la división como básica, lo que Maquiavelo dice sociontológica en el fondo de la república, de Ujú, la vida en común, en que siempre van a haber pocos que tienen el poder y el resto que no tiene ningún poder y que simplemente resiste en el fondo ujú, la opresión que viene desde arriba, que es inevitable, que las posiciones de poder siempre permiten la opresión. Entonces, no es un tema de clase social, por así decirlo, no es como que uno tenga una historia y venga de un lugar y eso te hace un plebeyo, sino que es la posición que uno ocupa en la sociedad. Y en el fondo, la mayoría hoy día de las personas son en el fondo de clase plebeya, de un lugar precario, que no tienen, yo siempre digo, el ejemplo es, si meten en problemas, no tienen a quién llamar, ¿ya? No se ujú. pueden Sí. sacar con un pituto, no tienen abogado, ¿ya? Mm, No tienen a nadie que los ayude en el fondo y uno tiene que arreglárselo solos y sola y con la misma comunidad que uno tiene, que son igual de no empoderados que uno en el fondo. Entonces al final hay un tema de división entre los que tienen el poder y los que no lo tienen, aunque no sea una división estrictamente de clase social. ujú. Es bien interesante eso, porque citaste también como para apoyar en tu definición de clase plebeya, que también interesante, antes yo no te había escuchado decir clase plebeya, quizás sí este último tiempo, pero me llama la atención. Que claro, para el momento maquiavélico, estamos hablando de Italia siglo XVII, si no me equivoco, hay una división y hay un desmembramiento en el fondo, porque son reinos italianos que están conviviendo entre sí y hay una serie de pugnas, etcétera. Hay otros podcasts que ocupan El Padrino y Maquiavelo supuestamente para poder referirse a ese tipo de cosas, pero en el fondo hay un juego de poder bien fuerte que es a la interna del reino, pero también entre reinos. Y quizás en ese contexto sea un poco más fácil, quizás, o no sé, o sea, lo estoy tirando como una provocación, quizás sea un poco más fácil quizás dividir entre justamente quienes detentan el poder, porque hay un derecho hereditario, del derecho natural, etcétera, como teoría de derecho divino, que está asociada. Pero quizás en el mundo actual hay más grises, ¿no? Es más difícil quizás entender el tema de lo plebeyo. Entonces hay dos cosas ahí que me llaman la atención. Primero, como, ¿cuál es la distinción entre lo plebeyo y hay otras personas que hablan con el tema de lo popular, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo popular? Entonces, no sé qué te provoca también esa conceptualización, si es que juegas un poco con ella. Sí, mira, primero la Florencia de Maquiavelo es a finales del siglo XV y 16, principios del 15. XVI. Ah, ok. Y en el fondo, la idea o sea, en esos tiempos, ¿ya? La división era legal, en el sentido de que, por ejemplo, Maquiavelo, que también viene de una familia acomodada Ujú, del campo, ¿ya? ujú, De una hacienda, el abuelo y el padre pierden
dinero, ya, y se endeudan. Y lo único que Maquiavelo tiene es la biblioteca, que en el fondo le regala a su papá, que le deja a su papá, ya, y no tiene más. Entonces él, aunque venga de un apellido rimbombante, ya, él es venido a menos en el fondo. Entonces él no Ok. puede, porque está en deuda, no puede ser en el fondo parte del aparato político de la República. La única forma de que él puede, en el fondo, estar en ese estado es a través de la burocracia. Entonces, por ende, él se transforma en el secretario, ¿ya? El secretario florentino. Entonces, él es un diplomático en el fondo, no es un noble que puede detentar el poder, él simplemente es un burócrata. Entonces, él está fuera y en ese sentido, claro, hay una división entre los que pueden detentar el poder y los que no, ya una división legal. Eso hoy día no existe, en el sentido de que luego de las revoluciones y el Estado de Derecho y la igualdad universal, en el fondo, de los derechos formales, hace imposible que nosotros podamos hacer una diferencia entre los que tienen el poder y los que no lo tienen. Pero esa diferencia existe, existe de facto, ¿ya? Y que no la podamos ver legalmente es más difícil. Y obviamente también hay un tema de la hegemonía, de que todos podemos ser súper ricos, ¿ya? Antes no Claro. existía esa idea de que en el fondo los plebeyos podían ser nobles, Ujú. eso no iba. Hoy día hay como una aspiración en el fondo a ser parte de esa casta que gobierna y que nosotros nos podemos ganar la lotería en el fondo y llegar a Claro. ser millonarios, ¿ya? Entonces eso es como parte del pensamiento hegemónico que hace muy difícil separar las clases sociales, y aquí el tema de la clase trabajadora de Marx no Claro. aplica, en el sentido que es muy estricto y es muy difícil porque la clase media no es considerada parte de la clase trabajadora. Sin Ujú. embargo, hoy día la clase media, completamente endeudada y precarizada, obviamente que es parte del pueblo plebeyo, ¿ya? Y Ujú. aquí la diferencia entre lo popular y lo plebeyo, o sea, es el poder popular, pero en el fondo hay un problema con la palabra popular, porque Ujú. popular no significa solamente plebeyo en el sentido de las clases trabajadoras, ya de las personas que no tienen poder, sino que también significa lo que todo el mundo le gusta, ¿ya? Lo que todo el mundo quiere. Entonces aquí hay un problema, porque lo popular no es necesariamente plebeyo, ¿ya? Entonces aquí yo ocupo en una manera mucho más, en términos analíticos, la palabra plebeya, ¿ya? La Ujú. palabra plebeyo como algo que es mucho más específico que la palabra popular. Ujú. Pero básicamente nos referimos a lo mismo, pero de una manera más específica. Interesante. O sea, en ese sentido te estaba tomando más bien de que existe esta acepción de popular como masivo, ¿no? Claro, como la música pop, Claro, ¿no? claro, claro. Y no necesariamente buena, ¿ya? Entonces ese es un Exacto. problema, ¿ya? Exacto. Que en el fondo lo que es popular no es necesariamente bueno, entonces hay como como que se degrada lo popular, ¿ya? Ujú. Como que no es bueno y por ende lo debemos desechar. En cambio, lo plebeyo es mucho más específico. Aquí el teórico Jeffrey Green, que es aquí de Estados Unidos y es más liberal, ve Ujú. lo plebeyo, pero él define a los plebeyos como los ciudadanos de segunda clase, de Ujú. facto, que aunque Ujú. tengamos los mismos derechos en papel, en verdad no los tenemos. Y eso es lo que él define en el fondo, la clase plebeya, la clase de los que tienen segunda clase. Excelente, muy interesante. Y al respecto, eh, me llama bastante la atención precisamente esta figuración, este, esta conceptualización que hace de lo plebeyo en específico, que tiene que ver, en el fondo, tiene que ver con acceso a contacto, a redes de poder y al mismo tiempo posición socioeconómica. ¿Y usted cómo cree que esto en el fondo, desde su punto de vista, afecta en el día a día como del moverse políticamente, en el fondo, cómo, según usted, y en estos momentos, y también para incitar también a toda la reflexión que se viene, eh, ¿cómo usted cree que los plebeyos viven actualmente la política y lo político en el contexto actual, en que, como en el fondo, de estos últimos 30 años sobre todo? Si es que existe, si es que no existe, realmente. Sí, mira, la identidad plebeya de clase es una identidad que no es fija, no es esencial, en el sentido de que se da por una condición. Nosotros nos sentimos parte de una condición subordinada, de un grupo de personas en el fondo que no tiene el poder. Y eso claramente tiene conexión con la experiencia socioeconómica que uno vive, ¿ya?
obviamente está conectado, pero no es equivalente, porque no todas las personas que viven en la misma condición social tienen una identidad colectiva, sino que es una identidad colectiva que se genera a partir de un evento que se llama, en el fondo. Esa es la idea de cómo los teóricos lo han visto, de que podemos estar completamente atomizados, sueltos, todos pertenecemos a más o menos a la misma condición social, pero no nos sentimos parte de algo colectivo hasta que sucede la ruptura. En el fondo, y aquí el levantamiento popular de octubre del 2019 es el momento en que se empieza a fraguar esta identidad plebeya en las calles, uno, con la movilización. La gente sin conocerse llega y se moviliza junta y empieza en el fondo a entender de que son parte de lo mismo, y también en los cabildos y asambleas que también se generan en esa misma semana, en el fondo, del levantamiento, y que han seguido funcionando. Entonces, para mí, la forma de tener esta identidad plebeya y poder mantenerla en el tiempo, porque la idea es que no nos reconozcamos como parte de la élite, esto es parte de la hegemonía, de que en el fondo nuestros representantes y nosotros somos uno. esta parte de la convención de que en el fondo es el poder originario, ahora lo tienen, lo usurparon, y obviamente ellos hablan por nosotros y nosotros estamos en la convención, ¿ya? Algunos dicen que la representación no está en crisis, sino que todos estamos autorrepresentados, ¿ya? En la convención, lo que es lo más absurdo que hay. Y en el fondo eso es una falta de identidad, que al final nosotros le entregamos un cheque en blanco a los representantes y nos olvidamos de la posición en que estamos. Entonces la única forma de tener esa identidad de clase plebeya que resiste la opresión de las oligarquías en el fondo y que tiene es un sujeto activo y no pasivo de dominación, sino que es un sujeto activo que se puede defender, es a través de las instituciones en el fondo. La movilización es algo que despierta en el fondo esta identidad, pero para poder mantenerla y para poder tener poder y al ejercer el poder también cristalizar esta identidad es a través de órganos locales, de organizaciones, de asambleas en que las personas puedan ejercer en el fondo poder colectivo. Vamos a darle la bienvenida a Girón, que por azares de la vida tuvo que llegar tarde. Hola, Girón. Bueno, el jefe, eso es lo que pasa. No, a propósito del tema patronal, sí, pues, totalmente. El horario gerente, claro. Exacto. Sí, hola, Camila. Exacto. Hola. Muy bien. Prosiga, por favor. Sí, claro. Es muy interesante lo que tú estás diciendo porque hay una cosa ahí que, a propósito de lo que estás diciendo al final con los cabildos. ¿Qué crees tú que pasó con los cabildos? Como ahora un poco en perspectiva desde el día 1 donde empezaron a hacerse los primeros cabildos, yo diría que el mismo, entre el 19 y el 20 de septiembre empezaron como a cabildearse, y hasta el día de hoy, como ha habido un camino largo de mucho vaivenes dentro de los cabildos. Sí, mira, yo todas las personas con que yo he hablado, no sé si todas, pero la mayoría de las que yo he hablado con muchos cabildos y asambleas, de hecho, después de este podcast tengo una reunión con el Cabildo Belloto, aquí del Distrito 6, que eran personas que básicamente eran pedazos de la máquina simplemente, personas que iban a su cubículo o a donde fuera a hacer su trabajo y que vivían oprimidas, pero nunca supieron, ¿no? o nunca pudieron realizar eso, en el fondo, verlo. Y el tema de Chile despertó es cuando la gente abre los ojos, y no simplemente para ver solas ya lo que está pasando, sino porque se ve en colectivo, porque la gente empieza a expresarse y a tener relaciones humanas con otros en su mismo barrio que no existían antes. La mayoría de las personas me dicen, yo realmente no sabía lo que estaba pasando, o entendía, intuía, pero simplemente trataba de sobrevivir. Pero cuando viene el levantamiento y nos juntamos en la plaza, fue en ese momento donde yo me di cuenta y desperté y nunca puedo volver atrás. Es como la Matrix, en el fondo, esa película que básicamente en el minuto que viste lo que era realidad no puedes volver atrás, es imposible. Te tomaste la píldora roja. Claro, te la tomaste y viste, y ahí no puedes volver atrás, no puedes cerrar los ojos. O sea, la idea de traicionarse a uno mismo y volver a comer el bistec en el fondo que uno quiere saborear de verdad, no se puede nomás. No puedes volver al sueño, porque no hubo sueño. O sea, partamos por eso. La experiencia de la clase plebeya nunca fue muy buena. Siempre fue una ilusión que nunca se hizo realidad.
En el fondo era siempre en base a crédito, en base a deuda que comprábamos, lo que en el fondo no nos llenaba. O sea, hay un tema también de querer, de aspirar y no llegar. Y eso es un tema estructural que las personas creían que eran problemas individual. Pero cuando empiezan a juntarse y empiezan a dialogar, se dan cuenta que los problemas son compartidos. Entonces es ahí donde nace primero el poder y la conexión entre las personas, de cuando empiezan a hablar entre ellas. Y de ahí, cuando ya están bastante enojadas, empiezan a querer hacer cosas juntos, en el fondo, y juntas. Entonces creo que de ahí es donde emerge realmente el poder que estamos viendo hoy, que no capitula, en el fondo, a lo que dice la convención, sino que quiere mantener a los representantes honestos y que en el fondo no va a sentarse por un año a esperar a que terminen de redactar la Constitución para poder pronunciarse. Yo no creo que los cabildos y las asambleas y las marchas vayan a terminar. Ya se viene octubre. Sí. Sí, Dale nomás, dale. ya, perfecto. Y al respecto de eso, quiero enlazar directamente en esto, hacer esta comparativa, porque me gustaría saber qué significó para usted la revuelta popular, y lo pregunto también viendo hacia atrás, considerando que hoy día, hace unos cuantos minutos atrás, se terminaron de aprobar los 2/3 para la aprobación de las normas constitucionales. O sea, cómo fue también pasar de esto que usted ha comenzado a relatar a directamente eh, estar en el escenario en el que estamos actualmente. ¿Qué le parece y qué reflexiones usted puede sacar de ahí? Sí, mira, para mí, verlo desde afuera, primero fue ver a los militares en la calle, todo eso es realmente terrible, verlo desde fuera, porque eh, uno como que ve más, o sea, yo en términos, por ejemplo, en Twitter, donde yo sigo a personas comunes y corrientes, sigo a expertos, pero también sigo a personas comunes y corrientes desde Arica a Puntaneras para enterarme de lo que pasa, ¿ya? Porque la gente postea cosas y uno se entera. Y en ese minuto, increíble como los momentos de represión, de violencia, básicamente militares en la calle, eso es lo más choqueante de todo. Pero desde el punto de vista analítico, para mí, obviamente, que esto era tarde o temprano que iba a pasar. Yo, de hecho, me fui toda mi carrera académica, era para cambiar esta constitución impuesta y que era tarde o temprano había que hacerlo. Entonces creo que en Chile hubo una especie de amnesia o de evasión de que nunca se quiso hacer, que nunca nadie quiso hacerse cargo. En términos de cómo se fragó este proceso que estamos viviendo hoy, también fue muy parecido para mí desde mi punto de vista histórico con la transición a la democracia. O sea, cuando Pinochet llama a los líderes de los partidos políticos, en el fondo a los nuevos líderes, a Lagos que lo apunta con el dedo, en el fondo lo llama a juntarse con él, y en el fondo ahí pactan la salida de Pinochet. Y ahí pactan de que no van a llamar a una asamblea constituyente. Eso fue parte del pacto. Entonces, claramente hay unas ganas de llegar a la democracia y pactar lo que sea para llegar a la democracia y para poder tener ellos un liderazgo dentro del sistema. Lo mismo pasa con la revuelta, en que el gobierno de Piñera se ve acorralado, y entonces la única forma de salir de ahí es pactar la salida de un momento desde una posición conveniente. Entonces ahí de nuevo se apuran y van y los llaman y los líderes de los partidos políticos van y en esta reunión que se fraguó en la mitad de la noche y llega y se firma a las 2 de la mañana, es ahí donde se vende el proceso. En el fondo y se vende y dice, bueno, es que ahí no sabíamos en el fondo qué iba a pasar, entonces por eso aceptamos los 2/3, ¿ya? Entonces o si no aceptan los 2/3 no vamos a plebiscito y no se hace. Entonces en ese minuto la élite de nuevo pacta un poco la salida de Piñera, porque en el fondo Piñera no quiere este proceso y ahora dice que en el fondo él lo ayudó a surgir y que fue todo él al final. Entonces vemos cómo el poder rápidamente se adapta y los líderes pactan cosas que no les corresponden.
Uno nunca sabe si en un mes más de movilizaciones quizás se hubiera abierto un proceso de asamblea constituyente, no sabemos. Y cuando se hacen estos pactos a puertas cerradas, ahí las élites tienen mucho más poder y se creen representantes en el fondo. Si la idea es que se creen los elegidos, que ellos tienen en el fondo más poder que el resto y que tienen más legitimidad. Entonces pueden pactar cosas que nadie les dijo que pactaran. Y aquí estamos. Y cuando vemos que el centro, que hoy el centro es el Frente Amplio, parte del Frente Amplio, porque hay que ver que los que fueron elegidos, las y los que fueron elegidos a la convención, no son parte de la parte más de izquierda del Frente Amplio, sino que son la parte más Claro. liberal del Frente Amplio. Entonces, es una colisión bastante grande en ese sentido, entonces hay que ser más específicos. Pero en la convención tenemos al Frente Amplio y al colectivo socialista como el centro. Y luego tenemos la exconcertación que poco sacó y vamos por Chile. Entonces tenemos aquí que por lo menos hay la mitad de la convención que podría ser muy conservadora en todo sentido, ¿ya? Y obviamente ya se aprobó los 2/3 por mayoría. Entonces ya tenemos una mayoría que está de acuerdo en las reglas que fueron impuestas. Entonces eso hace pensar de que va a ser poco lo transformador que se va a poder lograr, porque creo que hay unas ganas, yo creo, de muchos de los convencionales en creerse como los elegidos para escribir la buena constitución y que se están jugando todo por un texto que sea bueno y si no se dan cuenta que no es el texto lo importante, sino que es crear poder popular para poder defender lo que se pacte en el texto, porque Claro. el texto no se va a defender solo. Pues claro, sobre todo con tanto tiempo de asedios bastante explícitos de parte del gobierno y la derecha. Claro. Sobre esto mismo, hay algo que me llama la atención, que hablaste de algo del Frente Amplio como el nuevo centro político y algo del Dedo del Lago. No sé si tienes alguna persona en mente cuando piensas en el Dedo del Lago, porque el Lago es un personaje bastante identificable. No sé si ves a alguien del Frente Amplio como en ese lugar. Hoy día no, o sea, hoy día no hay nadie que desafíe el sistema en ese sentido. O sea, están los independientes que tienen Ujú. poco poder porque también son personas comunes y corrientes. O sea, son personas plebeyas en el fondo que llegaron y algunas se han oligarquizado muy rápido, ¿ya? Y Claro. otras se han mantenido. Y claro, las que se mantienen son una minoría y no tienen mucho poder porque, o sea, tenemos, por ejemplo, es un tema de la cantidad de tiempo que uno puede dedicarle a la convención. O sea, imagínate que dieron 48 horas para proponer las indicaciones al reglamento. Y para cada indicación uno tenía que tener el patrocinio de 30 constituyentes. Entonces, no hay 30 independientes que sean en el fondo de la línea plebeya. Entonces, uno tiene Claro. que hacer alianzas, no se puede. Entonces, imagínense lo que fue en 48 horas, la gente no durmió, o sea, obviamente Vamos por Chile y el colectivo socialista y los independientes no neutrales tienen un grupo de gente apoyándolos, ¿ya? Claro. Y que en el fondo ellos están trabajando, pero no son ellos al final, es un grupo de expertos que está Ujú. promoviendo los patrocinios y hay alianzas ya hechas, entonces no se tiene por qué conseguir los patrocinios, ya existen. En cambio, desde el otro lado, los independientes plebeyos tienen que conseguirse todo, entonces es muy difícil realmente ser contrahegemónicos cuando no tienes el apoyo. Yo aquí he tratado, en el fondo, dentro de mis limitaciones, de ser un apoyo en términos jurídicos, porque eso es lo otro que pasa, que tenemos hoy día el centro lleno de abogados. O sea, hoy día lo que más hay en la convención son abogados y abogadas y que han sido indoctrinados en el constitucionalismo autoritario de la constitución de Pinochet Lagos. Entonces, tenemos un grupo muy que yo lo pienso como el grupo de los no podismos, ya la idea de que no Ya. se puede, nada se Sí. puede. Entonces, ahí es súper difícil porque ellos tienen la autoridad. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, Jaime Baza, que es el vicepresidente, que es abogado y obviamente Ujú. lo que dice Baza como que manda, porque en el fondo si uno no es abogado, uno no se atreve a decir que eso se puede o no se puede. Y no entendemos que estamos en un proceso constituyente, en que aquí los abogados no debieran tener ningún rol. Claro. Aquí este es un documento político, es el origen de todo. Entonces no tenemos por qué andar pidiendo permiso a la legalidad existente para poder crear una nueva legalidad. Eso no hace ningún sentido ni en la manera teórica ni práctica. Tenemos ahí dado vuelta a las prioridades. Sí, Sí. yo ahora iba a hacer una pregunta, vengo llegando tarde, perdón por la El demora, pero paracaidista que va a preguntar.
me estaban explotando. Sí, vengo El llegando. del pregunta al público. La pregunta al público, la pregunta al pueblo. Eh, yo, Camila, me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, uno, leyendo el trabajo que está en español, que es el República Plebeya. Bueno, obviamente yo creo que estos dos ya te dijeron más o menos que nosotros, una de las cosas de nuestra inspiración es obviamente ese texto. Sí. Em, si tienes alguna otra persona o algún otro referentes o algo más que se pueda sacar de esto. Y además, como tomándolo con eso, con esa pregunta, entender qué podemos hacer a futuro. O sea, qué se proyecta ya después, ya teniendo los 2/3, ya teniendo como estas redes que ya están articuladas, ya están puestas en la Convención Constitucional. ¿Qué se ve hacia más adelante? Como qué podemos esperar o qué podríamos hacer también. Es como una pregunta como muy dura, pero Ujú. qué se podría hacer? ¿Qué podríamos proyectar? Sí, mira, por un lado, en términos de los referentes teóricos, o sea, claro, aquí Maquiavelo, y no el Maquiavelo del príncipe, sino que el Maquiavelo de los discursos de la República, de los Eso es 3 muy libros bueno. que escribió, Eso porque es muy eso fue bueno. parte de la hegemonía. Yo no tenía idea cuál de todos los Maquiavelos tenía que leer. Leía El Príncipe y Sí, no entendía nada. y de hecho el príncipe es el primero, es un librito, en el fondo, es un pasquín, ¿ya? Que es como una taxonomía de los principados, ¿ya? Entonces la idea, parte de como yo lo leo por lo menos, es que Maquiavelo trata de educar al pueblo en los que están en el poder, porque él es un burócrata que ve cómo funciona el poder, que él entiende cómo funciona el poder. En cambio, las personas comunes y corrientes no lo entienden, porque no están ahí. Entonces, él trata como de decirle a las personas y escribir este libro, y él es muy explícito, que por lo menos el príncipe es bastante descriptivo, ¿ya? Y hay varias, y tienen que entender que se escribe en un momento en que hubo golpe de Estado, entonces él lo torturaron, lo exiliaron luego, porque él trabajó para la República, entonces él escribe cuando él está en exilio, entonces obviamente no puede escribir todo derechamente, porque eso significa que lo pueden volver a meter preso, entonces uno tiene que leer entre líneas, pero ese libro no es un libro menor, ¿ya? El libro mayor de él es el discurso de Livio, ¿ya? Que son 3 libros de la República. Y eso es realmente una joya, porque es ahí donde él dice las personas comunes y corrientes, los plebeyos en el fondo, tienen una mayor sabiduría en tiempos de paz, en el fondo en tiempos normales, y son los que debieran gobernar. Pero es el príncipe el que funda, en el fondo. La idea es que el príncipe junto con el pueblo son los que fundan la república. Y la república básicamente son las instituciones de la libertad, las instituciones en que los plebeyos pueden empujar y resistir la dominación de la élite y incluso iniciar y tener ley vinculante, en el fondo, de poder imponer cosas también a las élites para hacer que la república sea el lugar de libertad para todos, porque igual como dice, y Marx lee a Maquiavelo, obviamente, y para él, cuando en el fondo la clase trabajadora es liberada, se libera a sí misma, libera a todos, porque es la más subordinada. Lo mismo pasa con los plebeyos en el imaginario de Maquiavelo. También tenemos el traidor de clase favorito mío, que es el Marqués de Condorcet, que está en la Revolución Francesa y es el que básicamente le da poder institucional al pueblo. Para él tiene que hacer, todas las personas tienen que participar en asambleas locales y desde ahí remover a sus representantes, vetar leyes, iniciar leyes y empezar un proceso constituyente, ¿ya? Y lo más interesante de todo es que es la izquierda, los jacobinos, los que no quieren darle el poder al pueblo porque y aquí la excusa que se da, la justificación, que es la misma que dio de hecho el Partido Comunista para no incluir para no apoyar por lo menos una indicación acerca de darle poder a los cabildos y las asambleas locales, y la excusa es que también hay asambleas que son de derecha. Entonces, Ujú. eso no lo podemos controlar. Entonces, lo que podemos controlar es la movilización. Nosotros podemos movilizar a nuestros adeptos, ¿ya? Pero no podemos Ujú. controlar a los cabildos y asambleas que son autónomos. Entonces, es ahí donde se marca, en el fondo, la diferencia y los jacobinos deciden no apoyar esta nueva constitución que traía un poder popular autónomo y que podía en el fondo subordinar al gobierno representativo. No les gustó eso. Entonces es de ahí donde básicamente hacen un golpe de Estado y Condorcet básicamente muere en una cárcel esperando ser guillotinado, ¿ya?
Entonces hay varios referentes, Rosa Luxemburgo, pero para mí, en términos latinoamericanos, Carlos Mariátegui ya es alguien que yo creo que hay que leer hoy, Ujú. porque básicamente escribe y piensa desde la mixtura entre el indigenismo y lo plebeyo. ¿Ya? Aquí la Ujú. idea, recuperar la idea del mito, cuál es nuestra narrativa como plebeyo, si no simplemente de facto y ahí tomarse el poder o hacer lo que uno pueda, sino que uno también tiene que tener una narrativa que mueva a las personas y que las junte. ¿Ya? La idea del mito hay que volver. Y el otro teórico que yo leo recurrentemente es a Paulo Freire, porque para mí el tema de la pedagogía popular, la idea de que nos enseñamos a nosotros mismos a través de lo colectivo, esto es lo más importante, porque no es un tema de agarrar el poder, sino que empoderarnos a nosotros mismos. Mira qué playa de autores sacó Camila. Adelante, Varela. Sí, me parece muy interesante y me encantó también el enlace que me gustó mucho el enlace que acabas de hacer con lo latinoamericano porque precisamente quiero preguntar también en lo concreto. ¿Por qué lo digo? Porque leyendo precisamente República Plebeya queda claro y una de las primeras cosas que aclaras es que básicamente la oligarquía, las élites, las clases dominantes, la base del poder que han construido basa en oprimir a la clase dominada. Partes al tiro Justo de te una, cortaste. partes directamente con esa premisa. ¿Aló? Espera, es que te habías cortado. Ah, ya. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando voy leyendo las páginas de República Plebeya, voy leyendo la propuesta de cabildos, de las propuestas de asambleas, me es inevitable remitirme a dos momentos. Por un lado, creo que es la construcción del poder popular a propósito de lo que fue la batalla de Chile que se mostró últimamente, de lo que fue la construcción real en el 60 y 73 fue lo más cercano en que realmente de la participación popular del proceso en un contexto, por supuesto, de una revolución socialista. Y por otro lado, también recurriendo a lo más reciente, también lo que se construyó en dictadura, todo lo que se construyó políticamente y lo que se construyó actualmente en el 18 de octubre. ¿Y por qué lo pregunto? Porque actualmente es evidente que esto de los dos tercios del acuerdo del 15 de noviembre es nuevamente la oligarquía poniéndole la pata al pueblo plebeyo. Y que nos están bombardeando en todos lados otros programas, otros podcasts, también la prensa, de que el conflicto está cerrado, que esto está simplemente ahí y de que prácticamente nos tenemos que ir para la casa porque los grandes prohombres, Lagos, Boric, son los que están a cargo de esto. Y frente a ese no futuro, ¿cómo crees que podemos comenzar a salir de este atolladero en que la oligarquía nos metió? Sí, mira, yo creo que aprendiendo de la historia, y aquí el Maquiavelo y los institucionalistas republicanos son claros, hay que crear instituciones nuevas. No es posible simplemente estar en las calles y la movilización no se puede hacer para siempre y en el fondo ya es muy desigual. No todas las personas pueden marchar, hay personas que viven en zonas rurales que quieren en el fondo integrarse y no pueden, es muy desigual. Entonces, aquí es donde yo rescato la idea del pueblo en red, de que uno puede ejercer y deliberar y tomar decisiones a nivel local y así poder aprobar resoluciones simples, ¿ya? Como por ejemplo hoy día tenemos el proyecto de Dominga, ¿ya? De que va a depredar un ecosistema, se lo va a echar básicamente y por mucha plata. Entonces la gente no lo quiere y hoy día se están juntando firmas y esa junta de firmas no pesa nada, no tiene ningún peso porque son solamente individuales y aunque se gane y se llega a una cantidad de firmas importante y al final eso sea pescado en el fondo por el gobierno y se pare el proyecto, imagínense que fuera exitoso, aún así todo ese poder que se generó de apoyo en el fondo, un veto de un proyecto, no genera poder para otras cosas en el fondo, sino que son simplemente por un hecho, por un tema. En cambio, lo que tenemos que hacer es hacer una infraestructura popular para que ese poder permanezca. En la UP tampoco hubo infraestructura popular. Hubo incipiente, pero no se conectó con el gobierno. Entonces aquí lo que hay que empujar son medidas, en el fondo mecanismos de democracia directa.
que ojalá sea participativa, de que no sea simplemente a través de la firma y el voto individual, sino que se reconozca la organización basal y que y prolifere en el fondo la organización, para que nunca más le demos un cheque en blanco a los representantes y podamos en el fondo realmente ejercer poder para así de partida salvar el planeta. O sea, si estamos aquí esperando de que los gobiernos representativos del mundo se pongan de acuerdo a parar la extracción hoy, o sea, nos vamos a morir esperando. O sea, siempre son 20 años más, 30 años más, 50 años más, porque siempre lo tiran para adelante en el fondo. Y eso es lo que es parte de los ciclos electorales y cómo funciona el gobierno representativo, que nadie se hace cargo. Excelente, Camila. Hemos estado harto rato hablando, no solo en el podcast, sino que tiempo atrás, corrigiendo algunas cosas técnicas, así que agradecemos mucho tu tiempo. La verdad es que quedé con muchas ganas de seguir preguntando y conversando muchas más cosas. Esperamos tenerte en otra ocasión, pero sabemos también que la gente del Belloto, el Distrito 6, también te necesitan y también, ¿por qué no?, tu propio tiempo libre. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, tu colaboración, las luces que también tú das no solamente a nosotros, o a todas las personas que te escuchan cada cierto tiempo en distintos lugares. Y también te invitamos a que escuches Tiempos Plebeyos, ya que lo supimos desde un comienzo y siempre hay formas de hacerse el tiempo, porque es muy curioso que las cosas que tú vas diciendo nosotros las decimos en un lenguaje quizás no muy para menores de edad, pero en un lenguaje bastante Es importante aclararlo. claro, pero son contenidos Importante que son aclararlo. pero son contenidos que son muy similares a las cosas que tú estás diciendo, así que me gusta mucho que justamente seamos parte de este pueblo en red. Yo encantada de estar acá y ojalá me tengan de nuevo, porque al final siempre no es la forma, ¿no? Es al final el fondo lo que importa. Así que Justamente. ustedes traduzcan al lenguaje que ustedes quieran, no hay ningún problema. Así hacemos el puente entre lo académico y lo común, porque al final lo más importante es que se haga masivo, de que todas las personas puedan acceder a lo que es lo plebeyo y así tengamos una identidad compartida para poder empujar en contra de la oligarquía. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Camila. Hasta Gracias. luego. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao. Chao.